hay tres cosas que son importantes. Primero, los conceptos de un sistema de numeración. ¿Se acuerdan? El tema de... Vamos a ver uno. Conceptos de sistemas de numeración. ¿Cuáles eran estos conceptos? Conjunto de caracteres. ¿Se acuerdan que todo sistema de numeración tenía un conjunto de caracteres? Base. ¿Está? En esos dos temas, ustedes tienen que estar bien fuertes para ir a rendir el examen. Conocer que hay un conjunto de caracteres que pertenecen o son los elementos de un sistema de numeración y que la cantidad de caracteres que se tenía ahí representaba la base. Otra cosa muy importante que tienen que recordar con respecto a la base es que siempre las bases nosotros las expresamos en sistemas decimales. ¿Qué trabajos se pueden hacer con estos conceptos? ¿Qué le podemos presentar nosotros en el parcial con estos conceptos? Le podemos presentar un sistema de numeración que tenga caracteres raros, ¿se acuerdan? Que no eran dígitos, sino que eran otros caracteres, y a partir de ellos poder deducir si una operación da tal resultado, o si un elemento, o cómo son los tres números, por ejemplo, le damos tres números y que nos digan cuál es mayor, cuál es menor y cuál es igual. Una serie de cosas que ustedes puedan trabajar y puedan aplicar los conceptos de caracteres y base. ¿Está? No salen de ahí los ejercicios, solo es analizando el conjunto de caracteres y la base, más o menos como los primeros ejercicios que tenían en el trabajo práctico de sistemas de numeración, como el 1, el 2, el 3 y el 4, que trabajaban con conjunto de caracteres. Pero eso sí lo tienen que tener muy claro, estos dos conceptos, conjunto de caracteres y base. Y no olvidarse nunca, lo que les digo, las bases siempre están expresadas en sistema de numeración decimal. ¿Qué más hay que saber del sistema de numeración y que fuimos haciendo durante el práctico? Las operaciones, pero dentro de las operaciones lo que nos va a interesar mucho es el método del complemento. Que esto obviamente servía o nos permitía transformar una resta en suma. Pero nos interesa mucho el método del complemento. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros dentro del parcial, por ahí le pedimos que obtengan el complemento auténtico o el complemento restringido. ¿Está? Normalmente le pedimos, si es que entran ejercicios con el método del complemento, que obtengan el complemento auténtico o el complemento restringido de algún número. Y que en base a lo que obtengan, den el resultado posible. Recuerden que el parcial es múltiple choice, así que le damos el enunciado y después les damos 4 respuestas posibles. Ustedes tendrán que marcar cuál es la que creen que es correcta, en base a lo que le pidamos. Recuerden acá con respecto al complemento auténtico, el complemento restringido, recuerden que solo se lo obtiene de números negativos. Eso es fundamental, porque por ahí nosotros en el parcial le ponemos un número positivo y le decimos encuentre el complemento auténtico y el complemento restringido. Eso puede ser una pequeña trampilla ahí en el parcial. Siempre, cuando vayan a obtener el complemento, fíjense que sea de un número negativo. Fundamental. Entonces, primero obtienen el complemento restringido, de acuerdo a la cantidad de dígitos que tengan el número, y al complemento restringido le suman 1 y a eso obtienen el complemento auténtico. Y esto sirve para cualquier base. Recordando que el complemento restringido era, se lo obtenía formando el mayor número posible con la cantidad de dígitos que tiene el número en esa base, en la base con la que estemos trabajando, el mayor número posible en la base en la que estemos trabajando, y le resto el número al que le quiero obtener el complemento restringido. Ahí lo obtengo. Le sumo 1 y obtengo el complemento auténtico. Siempre trabajando con la base con la que tengamos ahí
indicada en el momento, ¿está? Porque esto se puede obtener para cualquier base. Y después de operaciones no le vamos a dar mucho más porque le podemos dar que resuelvan alguna operación, obviamente, pero ya no la van a hacer en los sistemas de numeración extraños, sino que la van a hacer siempre en base 10. ¿Por qué? Porque ya conocemos el tercer tema que viene y que es donde hay muchos más ejercicios, que son los métodos de conversión. Hablando de los métodos de conversión, nosotros obviamente le vamos a dar ejercicios para que ustedes puedan aplicar los distintos métodos de conversión y obtener un resultado de algo. Ni más ni menos que eso. ¿Cuáles son los métodos de conversión? Suma ponderada. División reiterada en el orden en que fuimos viéndolo, seguramente. División reiterada. Método directo. Y el último era la multiplicación reiterada. De estos métodos se lo tienen que aprender cómo se hacen, ¿está? Acuérdense que la suma ponderada servía tanto para números enteros como fraccionarios, y lo que hacíamos era expresar el número como suma ponderada de potencia de la base, encontrábamos los equivalentes de los dígitos y de la base que teníamos ahí en el sistema de la base de llegada, reemplazábamos y operábamos utilizando aritmética de base de llegada, ¿está? Hay que repasarse cómo se utilizaba ese método, porque normalmente nosotros, cuando nos presentan algo en el parcial para resolver, no trabajamos con base 8, con base 5, con base 7, sino que vamos a tratar de llevar todo a base 10. Y la suma ponderada la podíamos utilizar, recuerden también que el caso práctico era cuando la base de llegada era la base 10. Método que vamos a usar mucho, la suma ponderada. ¿Por qué? Porque si tengo un número en base 8 y lo quiero pasar a base 10, voy a usar suma ponderada. Todo lo que yo quiera hacer para pasar a base 10, voy a estar utilizando suma ponderada. La división reiterada. La división reiterada me sirve solo para números enteros, y lo que hacíamos era, apenas arrancábamos el método, era encontrar el equivalente de la base de partida, perdón, de la base de llegada en el sistema de la base de partida. Y empezábamos a dividir utilizando aritmética de la base de partida. Y dividíamos hasta que el cociente se me hacía menor que la base por la que estaba dividiendo. Una vez que terminaba de dividir, me fijaba en el último cociente y en todos los restos, lo pasaba a la base de llegada y ahí ya formaba el número. Esto de la división reiterada, recuerden que también el caso práctico, nosotros la deberíamos utilizar cuando la base de partida es la base 10. ¿Por qué? Porque la división reiterada utiliza aritmética de base de partida para operar. La suma ponderada utilizaba aritmética de la base de llegada para operar, la división reiterada, la base de partida para operar. En el método directo es el mejor de todos. O sea que cuando tengan que aplicar algún método y quieran convertir, lo primero que tienen que hacer es fijarse si no se puede aplicar el método directo. Porque si se puede aplicar el método directo para la conversión que le estemos pidiendo, porque por ahí le pedimos específicamente que apliquen conversiones donde se puede aplicar este método, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no tiene operaciones. No se hace ningún cálculo en este método. Solo tienen que cumplir que las bases a las que yo esté convirtiendo sean potencias entre sí. Que la base de partida y la base de llegada sean potencias entre sí. Hay que tener en cuenta acá con el método directo, lo único a tener en cuenta es fijarme si tengo que armar grupos o no tengo que armar grupos. Si tengo que armar grupos, se arman grupos de a tantos dígitos, y si no, cada dígito se representa con tantos de la otra base. Es lo que habíamos visto acá en clase. Es la única cuestión importante a nombrar de este método. Que las bases sean potencia y fijarme bien si tengo que armar grupos o no tengo que armar grupos.
Y en cuanto a la multiplicación reiterada, me sirve solo para fraccionarios, solo para la parte fraccionaria de un número, y también de uso aritmética, al igual que la división reiterada de base de partida, con lo cual me conviene utilizarla cuando la base de partida es la base 10. No significa que los métodos no se puedan utilizar en otros casos, sino que nosotros siempre tenemos como en vista cuáles son los casos prácticos en donde me conviene utilizar. Por ahí también lo puedo utilizar para cualquier otro caso, no solo en el caso práctico. Y tener en cuenta que la multiplicación reiterada finaliza cuando se hace cero, cuando encuentro un número periódico o con una cierta cantidad de dígitos, máximo 10 dígitos decimales, porque por ahí no se hizo cero o no se encontró un número periódico. Entonces son números irracionales que pueden seguir multiplicando y nunca se va a repetir nada. Así que bueno, eso en cuanto a sistemas de numeración. No entra más cosas en el sistema de numeración. Fíjense que son cosas que vimos en el práctico. Si ustedes resolvieron el práctico correctamente y no les quedó ejercicios ahí pendientes, y algo de eso va a entrar, o algo de lo que hayan visto en el aula virtual con esas ejercitaciones, o algo que hayan visto en los coloquios, o algo que hayan visto en la teoría. No va a salir de eso. O sea que si ustedes cumplieron con las clases de teoría, con las clases de práctica, hicieron las lecciones, hicieron las ejercitaciones, no deberían tener problema para resolver la parte de sistemas de numeración, que es lo que estamos viendo ahora. Porque se basan en esos temas que le acabo de mostrar. No hay más para evaluar de sistemas de numeración. Obviamente que los enunciados van a variar y no van a ser exactamente los mismos, pero van a ser ejercicios similares, en donde uno, aplicando los conceptos que tiene, estos conceptos que yo le acabo de mostrar acá, puede resolverlo a cualquiera. ¿Está? Eso en cuanto a sistemas de numeración. Vamos a ver qué hay de álgebra de Boole. Sí, decime, Juan Marcelo, ahí levantaste la mano. Profe, en el punto 2, ¿a qué se refirió cuando salen números negativos? Quedo El en- complemento auténtico y el complemento restringido solo se lo obtiene a números negativos. O sea, cuando el sustraendo es menor que el Negativo. primero. El sustraendo es el negativo, porque vos tenés el menos antes. El de arriba menos el de abajo. Entonces el sustraendo es el negativo. Por eso se le obtiene el complemento auténtico, el complemento restringido, el negativo. Eso es una regla, digamos. Los complementos, auténtico y restringido, solo se obtienen de números negativos. Ok. Bien, vamos a ver qué es lo que vimos de álgebra de Boole. ¿Está? Vamos a hacer lo mismo, pero para el álgebra de Boole. Y hacemos un breve repaso y después ya dejo espacio para consultas. Álgebra de Boole. Con lo primero que arrancamos nosotros es con la definición de una estructura. Voy a poner a B álgebra de Boole, ¿no? La estructura del álgebra de Boole. Recuerden que esta estructura del álgebra de Boole contaba de un conjunto distinto del vacío y dos operaciones. Esa es la estructura. ¿Se acuerdan que la habíamos visto? Se escribía entre llaves el conjunto y las dos operaciones, que en nuestro caso era la suma lógica y el producto lógico, que era el puntito. Esa es la estructura de nuestra álgebra de Boole. El conjunto distinto de vacío y dos operaciones, suma lógica y producto lógico. El conjunto nuestro, obviamente, con el que nosotros trabajamos, era el conjunto del 0 y el 1. Entonces, una estructura del álgebra de Boole cuenta con un conjunto y dos operaciones. Suma lógica, producto lógico. En nuestro caso, el conjunto era el del 0 y el 1. El álgebra del Boole en el 0 y el 1. A partir de ahí, que nosotros en el parcial solo le vamos a tomar álgebra de Boole en el 0 y en el 1, empezaban distintas cuestiones a tener en cuenta. La primera era saber que esta estructura es un álgebra de Boole porque cumple con 4 postulados.
¿Está? Los 4 postulados. El postulado 1, propiedad conmutativa; el postulado 2, propiedad del elemento neutro; el postulado 3, propiedad distributiva; y el postulado 4, el de los complementos. ¿Está? Entonces, dentro de los postulados yo me los tengo que saber a los postulados. No hay forma de que vaya al parcial sin saberme el enunciado de los postulados. ¿Está? La conmutativa. El postulado 1 era este, ¿no? Vamos a ponerle acá. Postulado 1, el de la propiedad conmutativa. Postulado 2, el de la propiedad de los elementos neutros. El postulado 3, que era de la distributiva. Y el postulado 4, el de la existencia de complemento. ¿Qué hacemos con los 4 postulados nosotros? Normalmente, algún ejercicio puede pasar, o se tomaron en distintas versiones de parciales de años anteriores, que enuncien, o le damos un enunciado y le decimos que me digan a qué postulado pertenece. ¿Está? Pertenece al postulado 1, al 2, al 3 o al 4. O a ninguno. Con lo cual uno tiene que saberse los enunciados de los postulados. No pueden llegar al parcial sin saberse los enunciados del postulado. ¿Está? Y además de saberse el enunciado del postulado, tienen que saberse cuál es la operación que valida ese postulado. Por ejemplo, la conmutativa decía que A más B era igual a B más A y A por B era igual a B por A. La de los elementos neutros decía que A más 0 era igual a A y que A por 1 era igual a A. La de la distributiva decía que A por B más C era igual a A por B más A por C y que A más B por C era igual a A más B por A más C. Y la existencia de los complementos decía que A más A complemento era igual a 1 y A por A complemento era igual a 0. Aparte de saberse los enunciados de los postulados, también hay que entender que hay operaciones que permiten hacer esos postulados. Pero en cuanto a postulados pueden entrar eso, que le demos un enunciado y ustedes decidan a cuál postulado pertenece, o le decimos, en vez de darle el enunciado, le decimos, indique cuál es el enunciado del postulado 3, por ejemplo. Entonces ustedes tienen opciones de enunciado de postulado y dirán cuál es el enunciado. ¿Está? Pero no hay chance de no saberlo. Teoremas. Después de los postulados venían los teoremas. 15 teoremas, no me voy a poner a enunciarlo a todo. En general, 15 teoremas. En base a los teoremas no le pedimos cosas así. Puede aparecer un teorema ahí al estilo de los postulados, pero es más raro que aparezcan, que le tomemos el enunciado de los teoremas. Lo vamos a utilizar tanto a los postulados a los teoremas para hacer demostraciones, ¿tá? Para hacer demostraciones algebraicas. ¿Y en qué caso le podemos hacer una demostración algebraica? En que le digamos, nosotros le podemos poner en el parcial una demostración que parte de un término y llega a otro término más abajo. ¿Qué le podemos poner? Que indiquen cuáles eran los postulados y teoremas que se aplicaron para poder hacer ese trabajo algebraico. Entonces nosotros ya le damos la solución y ustedes tienen que indicar. En el paso 1 se aplicó el postulado 2 y el teorema 15, en el paso 2 se aplicó el teorema 2 y el teorema 8, lo que sea que tengan que aplicar ahí. Ese sí es un ejercicio posible. ¿Tá? Que ustedes no tengan que indicar qué postulados y qué teoremas se utilizaron en un trabajo algebraico que se hizo en una expresión booleana, una expresión algebraica booleana. Para eso lo tienen que saber. ¿Y qué es lo más importante de los teoremas? ¿Qué es lo más importante saberse? También las operaciones que permiten hacer. Si hablamos, por ejemplo, de la ley de idempotencia para la suma, que A más A igual a A. Si hablamos de la ley de De Morgan,
que A más B todo complementado es A complemento por B complemento. Tienen que aprenderse qué es lo que dicen los teoremas. No, tampoco así, como no hay forma de llegar al parcial sin saberse los postulados, sin saberse los teoremas tampoco. Son cosas que hay que estudiar. Eso no es práctica, eso es estudio. Postulado de teoremas es estudio. Tenerlos en la cabeza. Y después ya arrancamos con funciones booleanas. ¿Está? Dentro de las funciones booleanas, normalmente nosotros ya le damos una expresión algebraica. Recuerden que las funciones booleanas, esto sí está bueno recordarlo, nosotros la podemos expresar algebraicamente. ¿Qué significa esto? Con una expresión algebraica, en función de las variables. La podemos expresar con una tabla, o sea, me dan ya la tabla, la salida de la función, o se la podemos expresar con un logigrama. Estas son las tres maneras que nosotros en el parcial le vamos a presentar una función. No hay otra. Ustedes cuando vean el enunciado de las funciones booleanas o que tengan que trabajar con una función booleana, o van a ver una expresión algebraica, donde tienen x más y complemento por y más no sé qué, lo que sea, la expresión algebraica con las variables, y a partir de ahí van a tener que trabajar. O se la vamos a expresar con una tabla, cuando directamente le vamos a dar la salida de la función. Ya no le vamos a dar la expresión algebraica, sino la salida de la función. O se la vamos a dar con un logigrama, para que ustedes puedan encontrar cuál es la expresión algebraica. Entonces, si me dan la expresión algebraica, construiré la tabla para hacer la tarea que me pidan en el ejercicio. Si me dan la tabla, fabuloso, ya me olvido de construir la tabla, trabajo a partir de ese resultado que ya me dieron. Y si me dan el logigrama, mi tarea va a ser encontrar la expresión algebraica y de la expresión algebraica por ahí hacer la tabla. Normalmente trabajamos con una tabla, salvo que el ejercicio sea un poco más sencillo, pero normalmente trabajamos con una tabla. ¿Para qué? Acuérdense que de funciones booleanas, los primeros ejercicios que vimos es construir tablas. ¿Pero para qué? Para poder encontrar, en un caso, las formas normales. Recuerden que dentro de las formas normales teníamos dos. La FND y la FNC. De la FND, que era la forma normal disyuntiva, nosotros trabajamos desde la tabla. Siempre es más fácil trabajar desde la tabla. Y ustedes dirán, pero ¿se puede hacer algebraicamente? Sí, tranquilamente. Si ustedes están muy seguros de que la pueden encontrar mejor algebraicamente, se puede hacer. Eso ya lo vieron en las clases de teoría de cómo se hace el trabajo algebraico. Nosotros acá en clases vimos cómo se trabaja desde la tabla. ¿Por qué? Porque es lo más seguro y por ahí un poco más rápido. No necesariamente va a ser más rápido que trabajar algebraicamente, pero ahí un poco más rápido. Hay que estar seguro en la construcción de la tabla, cuando partimos de una expresión algebraica, pero desde ahí, una vez que tengo la salida de la función, ya sé que para la forma normal disyuntiva se leen los unos de la salida de la función. ¿Está? Se leen los unos de la salida de la función. Cada uno es un mini término, eso ya lo vimos. Y después lo único que tengo que hacer es sumarlo a esos mini términos. ¿Por qué? Porque por definición la forma normal disyuntiva es una suma de mini términos. ¿Está? Entonces se leen los unos de la función. Y para la forma normal conjuntiva, desde la tabla, se leen los ceros de la salida de la función. Para nosotros por ahí es mucho más fácil esto, de tener la tabla, de tener la salida de la función ya hecha, y a partir de la salida poder encontrar las formas normales. De esto van a encontrar seguro ejercicios. De cabeza cae forma normal disyuntiva y forma normal conjuntiva. Recuerden que en este caso hay un caso particular en donde la salida de la función puede ser todos 1, la salida de la función puede ser todos ceros, con lo cual teníamos un caso especial ahí de formas normales, donde si eran todos unos, teníamos la forma normal disyuntiva completa y no existía la forma normal conjuntiva, y si era al revés,
de que la salida de la función eran todos ceros, teníamos la forma normal conjuntiva completa y no existía la forma normal disyuntiva. Casos especiales que pueden pasar, muy raros, pero pueden aparecer en el parcial. Y si no, nos van a pedir que encontremos las formas normales disyuntiva y la forma normal conjuntiva. ¿Qué más entra de formas normales? Y acá sí tienen que ir con pie firme. Entran temas conceptuales. Hablando de mini términos, de maxi términos, de suma de producto de suma. Cosas que yo ya les fui contando mientras tuvimos clases de cuáles eran esas cuestiones a tener en cuenta conceptuales. Tener muy claro los conceptos. Forma normal disyuntiva, cuál es el concepto de mini término, cuál es el concepto de maxi término y de forma normal conjuntiva. Porque se pueden hacer preguntas en base a eso. Preguntas conceptuales. Por ahí las ponemos, por ahí no. ¿Está? Pero sí les recomiendo que tengan muy en claro los conceptos de cada una de estas cosas. Después de formas normales, fuimos a minimización de funciones. Dentro de la minimización de funciones, y nosotros lo que teníamos que aprender es a utilizar Carnot. Para minimizar funciones, ya sea de 3 o de 4 variables. ¿Está? Cosa que eso es lo último que vimos, es lo que tenemos más fresco. Para minimizar una función, recuerden, parto también desde la tabla, por eso siempre es importante aprender a construir tablas de las expresiones algebraicas. Fíjense que o me van a dar la expresión algebraica y construyo la tabla, o me van a dar la tabla ya, como habíamos dicho, o me dan el logograma y a partir del logograma encuentro la expresión algebraica y construyo la tabla. Pero siempre voy a tratar de construir la tabla de la función, la tabla de salida de la función, para poder utilizar Carnot. Que de acá sabíamos que leemos los unos o leemos los ceros, cargamos el mapa de Carnot, el diagrama de Carnot que es para 3 variables ya sabemos cómo es, para 4 variables ya sabemos cómo es. Practiquen en 3 y en 4 variables. Y a partir de ahí sí viene lo más complejo una vez que cargue el diagrama de Carnot, es armar grupos, recordando las reglas para armar los grupos, que siempre de a potencia de A2 y siempre de a la mayor cantidad posible, por más que se usen valores de otros grupos, siempre de la mayor cantidad posible. Y una vez que armé los grupos, después pasarlo cada grupo al término que corresponde, porque cada grupo que yo arme es un término de la función mínima como suma de producto, porque Carnot me servía para esto, y es la función mínima como producto de sumas. O sea, minimizar las funciones es encontrar eso, la función mínima como suma de producto y como producto de suma. En el parcial le vamos a pedir que hagan esto. Le vamos a dar una función booleana y le vamos a decir, indique cuál es la función mínima como suma de producto y cuál es la función mínima como producto de sumas. O por ahí le vamos a decir, indique, cada tal función, indique cuántos términos tiene la función mínima como suma de producto y cuántos términos tiene la función mínima como producto de suma. Ni siquiera le pedimos cuál es la expresión algebraica, le pedimos cuántos términos tiene. Donde el trabajo hay que hacerlo igual. ¿Por qué? Porque tengo que armar los grupos y cuando tenga los grupos ya sé cuántos términos tengo. Listo. ¿Está? Pero hay muchas variantes para presentarles ejercicios de minimización de funciones en donde ustedes tengan que utilizar Carnot y poder encontrar esos conceptos que nosotros queremos tomarles. Pero no es más ni menos que eso. Cuando ustedes tengan que minimizar, aplican Carnot y a partir de Carnot sacan las dos funciones mínimas, como suma de producto y como producto de suma. Es lo único que hay que hacer en minimización de funciones. Y después de eso, vimos lo que es el logograma mínimo. Dentro del logograma mínimo, lo que nosotros habíamos dicho es que es de entre la f min como suma de producto
y la Fmin como producto de suma, es de entre la Fmin como suma de producto y la Fmin como producto de suma, la que tenga menor cantidad de compuertas. Compuertas en este caso solo se tiene en cuenta suma y producto nada más, ¿no? Y A igual cantidad de compuertas menor cantidad de entradas a esas compuertas. Lo primero que tengo que hacer es, cuando quiera encontrar el logigrama mínimo, dibujar el logigrama para la función mínima como suma de producto y el logigrama para la función mínima como producto de sumas. Una vez que dibujé los dos, cuento las compuertas de suma y de producto que tienen ambos. El que tenga menos, ese es el logigrama mínimo, es la más chiquitita. Y si tienen igual cantidad de compuertas de suma y de producto, cuento las entradas que hay a esas compuertas. La que tenga menos es el logigrama mínimo. Si las ambas son iguales en cantidad de compuertas y en cantidad de entradas a esas compuertas, cualquiera de las dos puede ser el logigrama mínimo. De esto le pedimos ejercicios básicos en donde nos tienen que decir cuál es el dibujito del logigrama mínimo. Le decimos, dada la función booleana tal, indique cuál es el logigrama mínimo. Le damos los dibujos del logigrama y ustedes tienen que decidir cuál es, en base a todo el trabajo que hayan hecho. Y por último, lo último que vimos es el concepto de Fmin, que cuando nos piden la Fmin es la expresión algebraica del logigrama mínimo. ¿Está? La Fmin a secas, fíjense que tenemos Fmin SP, Fmin PS, pero la Fmin a secas es la expresión algebraica que nos da o que nos determina el logigrama mínimo. El logigrama mínimo va a tener una salida al final. Esa expresión algebraica que obtenemos en la salida del logigrama mínimo es la Fmin. Ni más ni menos. Acá también empiezan a aparecer preguntas conceptuales que la tienen ahí en el... Algunas las tienen ya en el práctico, que también pueden ser que se presenten en el parcial. Por ejemplo, hay una que en el práctico le decían que si la función mínima como suma de producto podría ser una forma normal disyuntiva. Y sí, hay casos en el que se dan que la función mínima como suma de producto es la forma normal disyuntiva también. ¿Está? Esas cosas conceptuales que uno tiene que tener, el concepto base de lo que estamos hablando y más o menos ponerse en un ejemplo en particular y ver si se puede dar, siempre tengan en cuenta la semántica, porque nosotros por ahí le pedimos puede ser o le ponemos siempre es. Por ejemplo, si yo le digo la función mínima como suma de producto puede ser la forma normal disyuntiva, sí, es verdadero. Ahora, si le digo la función mínima como suma de producto siempre es una forma normal disyuntiva, y ahí ya es falso, porque no siempre, algunas veces. Entonces, prestenle mucha atención a la semántica que nosotros le ponemos cuando tengamos ese tipo de ejercicios. ¿Está? Ejercicios más de concepto. ¿Por qué? Porque puede variar dependiendo de lo que diga la semántica, de si siempre pasa tal cosa o puede pasar tal cosa. Por ahí uno se confunde y tiene algo en la cabeza y va derecho a responder, y no, por ahí hay que tranquilizarse, leer bien el enunciado y tratar de entender. Y ese es un resumen de lo que vimos. Eso es lo que le vamos a tomar seguro. Van a entrar ejercicios de cualquiera de estos que le acabo de hacer en el resumen y como les fui contando. O sea, no hay forma de escaparle a estos conceptos, es todo lo que vimos durante las clases. Y es todo lo que tienen en el práctico. O sea que ustedes tienen que resolver el práctico a conciencia, como le dije al comienzo, cuando comenzamos las clases, si lo hacen bien, en el parcial van a tener más de lo mismo. ¿Está? Y van a hacer ejercicios más de lo mismo.
Así que, bueno, hasta acá resumen. Ahí le sacan copia y ya saben lo que tienen que estudiar. Profe, disculpe, ¿podría volver a la página anterior para sacarle foto? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Listo. Ahora, ya quedamos abiertos a consultas puntuales que ustedes quieren hacer, quieren que repasemos algún tema. Obviamente no vamos a repasar de manera profunda, sino un poco más rápido, porque si no, no vamos a tener tiempo para todos. Y vamos viendo lo que necesiten. Ya hoy ya es clase de repaso, ya no hay nada más para ver, ya nos preparamos para ir a rendir el sábado. El viernes no hay clase porque nosotros tomamos exámenes finales, así que no vamos a tener clase el viernes. Ustedes también la van a poder utilizar ahí para repasar todo el viernes. No van a tener que venir a clases. Así que si tienen consultas particulares o algo que le haya quedado dudas, o quieren que veamos algún ejercicio en particular de cómo se resuelve, lo podemos hacer. Tenemos tiempo hoy. De cualquier tema, desde el sistema de numeración hasta el álgebra de Boole. Puede ser método restringido. No existe el método restringido. Vale. Me acabas de inventar un método. No, ¿Qué? el complemento Los restringido. complementos. Bueno, sí, eso sí lo podemos ver, lo repasemos un ratito. Vamos allá, siguiente página. Sí, profe, ese tema. Repasemos si no hay problema. Lo repasamos. ¿Y a qué se refiere con la negativa que no lo entendí? ¿Con qué? ¿A qué se refiere con lo negativo? No lo entendí. Que solo es para números negativos. Era un ejemplo así. Ejemplo. Claro, si vos tenés un número positivo, no podés aplicarle el complemento. Si tenés un número negativo, si tenés el 535 en base 7, y no le podés sacar el complemento auténtico en restringido, porque es positivo. Ahora, si tenés el menos 537 en base 8, ponele, sí podés sacarlo. Eso ahora lo vemos. Método de complemento. Vamos a hacerle acá. Método de complemento. Los complementos se obtienen solo de números negativos. ¿Está? Eso tienen que saberlo como concepto. Los complementos se obtienen son números negativos. O sea que si yo les digo, obtengan el complemento auténtico de este, no se puede. La respuesta es no se puede. ¿Por qué? Porque ¿cómo es 573? Positivo. No se puede, porque dice que los complementos se obtienen solo de números negativos. Ahora, si le digo, obtengan el complemento restringido de menos 573, sí se puede. A este se le puede obtener, a este no se le puede obtener el complemento. Ni el auténtico ni el restringido, ningún complemento, obviamente. ¿Está? Eso significa que es solo para números negativos. ¿Cuándo utilizamos nosotros el método del complemento? Nosotros lo vimos en clases para transformar una resta en suma. Nosotros teníamos una resta como esta. 7, 1, 3, 5, menos 2, 4, 6, todos números en base 8. ¿Está? Y nosotros aplicamos lo que se conoce como el método del complemento para transformar una resta en suma. El método del complemento incluye obtener los complementos auténticos y restringidos. ¿Está? Pero el método del complemento es un poco más amplio, porque tiene otros pasos, aparte de obtener el complemento auténtico y el complemento restringido. ¿Cuáles eran esos pasos para el método del complemento? Lo primero era que tengamos en ambos términos
la misma cantidad de dígitos. Fíjense que acá tengo 4 arriba y 3 abajo, entonces sí o sí tengo que completar con 0 para tener la misma cantidad de dígitos. Ahora dice, una vez que vos tenés ambos términos con la misma cantidad de dígitos, ahora obtené el complemento auténtico, del sustraendo. ¿Y ustedes por qué piensan que se obtiene el método del complemento auténtico del sustraendo y no del minuendo que está arriba? Porque es el negativo. ¿Por qué ese es el negativo? Porque los complementos se obtienen solo de números negativos. De ahí es la parte conceptual, que es muy importante. Che, ¿por qué se le aplica el complemento, o se obtiene el complemento, al de abajo y no al de arriba? Porque el de abajo es el negativo. En una resta, el de abajo es el negativo. Porque ahí está el signo menos. Menos tal cosa. ¿Ah? De ahí viene este tema conceptual de que los complementos se obtienen solo de números negativos. Entonces, bueno, vamos a obtenerle el complemento auténtico a 0, 2, 4, 6. Ya sabemos que estamos trabajando en base 8, ¿no? ¿Cómo se obtiene el complemento auténtico de este? Ahí ya me desentendí del signo. Ya sé que el negativo es 0, 2, 4, 6. Me desentendí del signo. Le cuento los dígitos. 1, 2, 3, 4. Entonces, tengo que formar el mayor número posible. El mayor número posible. JH de la Cruz está jugando. Lo voy a sacar. Sería 7777. Exactamente. El mayor número posible con esa cantidad de dígitos. ¿Ah? O sea, ya sé que le quiero sacar a este, le formo el mayor número posible en la base 8. Y ahí hago esa resta. Con lo cual, esta resta es bastante sencilla porque nunca me voy a tener que pedirle nada a nadie, porque este es el mayor número posible. Entonces digo 7 menos 6, 1, 7 menos 4, 2, perdón, 3. 7 menos 2, 5, 7 menos 0, 7. Y esto que acabo de obtener ahí es lo que nosotros conocemos como el complemento restringido. 7, 5, 3, 1 es el complemento restringido de 0, 2, 4, 6. Si a este le sumo 1, 1 más 1, 2, 3, 5 y 7, este de acá es el complemento auténtico. El complemento auténtico, por definición, es el restringido más 1. Por eso es que siempre primero saco el restringido, le sumo 1 y obtengo el complemento auténtico. Entonces, vimos, el primer paso del método del complemento era igualar la cantidad de dígitos de los números que estoy por restar. Segundo paso, obtener el complemento auténtico del minuendo, que es el negativo. Y ahora, tercer paso del método del complemento es transformar la resta en suma. Entonces, si yo tenía que mi número era 7, 1, 3, 5 en base 8, ahora le voy a sumar el complemento auténtico del minuendo, porque para eso lo obtuve, para poder, en vez de tener este menos este, tengo este más el complemento auténtico desde acá abajo. Más 7, 5, 3, 2 en base 8. Y acá hacíamos esa suma. 5 más 2, 7. 3 más 3, 6. 1 más 5, 6. ¿Y 7 más 7 cuánto es? 1, 0. No es 1, 0. 1, ¿Cuánto 6. es 1, 6? Pongo el 6 y me llevo el 1. 7 más 7 es 1, 6. Fíjense que 7 y cuento 6 más es 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 6. 1, 6. Bien.
Genial. 1, 6. Este de acá, fíjense que fuese 7 más 7, 1, 6. Pongo el 6 y me lleva el 1. El 1, 6 lo puse ahí. Ese de acá es lo que nosotros conocemos como el último acarreo de la suma. El último acarreo. ¿Para qué me sirve ese último acarreo? Y me sirve para determinar el signo de esta resta y el valor que voy a poner como resultado de esa resta. Dependiendo de eso, va a ser una cosa o va a ser otra. Como último acarreo yo puedo tener o 0 o 1 en cualquier sistema de numeración. Como último acarreo va a haber un 1 o va a haber un 0. No hay otra posibilidad. Si el último acarreo es 1, significa que el resultado es positivo. Obviamente, lo estamos mirando ahí porque el número de arriba es más grande que el número de abajo. Cae de maduro. Pero bueno, eso indica, además, yo estoy seguro de que que el resultado de la resta va a ser positivo. Y ahora, el resultado de esa resta, o el valor que va en esa resta, si es que es 1, es lo que obtuve acá en esta suma, sin tener en cuenta, obviamente, ese último acarreo, por eso lo separé. Entonces acá el resultado es 6, 6, 6, 7. Y eso es todo el método del complemento. ¿Qué pasa cuando el último acarreo es 0? Eso también ya lo vimos. Si el último acarreo es 0, el resultado es negativo. Pero si el último acarreo es 0, no es, queda un pasito más, porque no es este el valor que yo tengo que poner acá como resultado de la resta, sino que es el complemento auténtico de esto que obtuve acá. Si es que llegase a ser 0, ¿no? Si vos como último acarreo tenés un 0, queda un paso más todavía para hacer, que es obtener el complemento auténtico de lo que me dio la suma, del resultado de la suma. Y ese sí es el valor que después yo voy a poner acá como resultado de la resta. Ahora hacemos un ejemplo de eso acá abajo, para que ustedes lo vean. Fíjense que yo voy a poner otra resta acá abajo, la pongamos en base 16. Da igual. Voy a poner A 3, 9, es 16, menos B 2 A1 en base 16 y quiero hacer esta resta. Ahora voy a hacer por el método del complemento. Primer paso del método, completar con 0, como el de arriba. Me falta 1, lo complemento con 0. Después es obtener el complemento auténtico de B2A1, porque este es el sustraendo, es el que tiene el negativo. Formo el mayor número posible en base 16 con 4 dígitos, que será F, 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 y hago la resta. Estoy aplicando los mismos pasos, siempre es igual. F menos 1 es E. F menos A, ¿cuánto es? 4. 5. 4, 5. 5. 5 creo 5, que... 5, 5, muy bien. F menos 2, 3. D. 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 Y F menos B, 4. 4. Muy bien. Y este es el complemento restringido. Si le sumo 1, perdón, si le sumo 1, esto me da E más 1, F, 5, D y 4. Y este es el complemento auténtico. Ahora, una vez que obtuve el complemento auténtico del sustraendo, ya transformo la resta en suma. Entonces tengo 0 a 3,9 más 4D 5F. 9 más F, y bueno, hay cuento, ¿no? F,
1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 8. Pongo el 8 y me llevo el 1. 1 más 3, 4, más 5, 9. A más D. Bueno, A más D sería, voy a poner, a arrancar D más A, voy a hacer lo que es más fácil. D más, cuento 10 porque A son 10 lugarcitos. D, E, F, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Pongo el 7 y me llevo el 1. 1 más 4, 5. 5, 7, 9, 8. ¿Cuál fue el último acarreo? Fíjense de la última suma que hice. 1 más 4, 5. No me llevé nada, entonces quiere decir que el último acarreo es 0. Si es 0, el resultado va a ser negativo. De 1. Y ya me doy cuenta por los números que tengo, obviamente, que va a ser negativo, porque el de arriba es más chiquitito que el de abajo, entonces va a ser negativo de 1. Pero ahí lo confirmo. Y el valor que yo pongo no es este, no es 5, 7, 9, 8, sino es el complemento auténtico de esto. O sea que cuando me da 0, yo tengo que hacer el complemento auténtico de este. Lo mismo que hice para el sustrayendo, lo tengo que hacer, pero para este, para 5, 7, 9, 8. Y hago lo mismo. F, el mayor número posible, le resto el número, F menos 8. ¿9? 7. 7, 7. 7, muy bien. Genial. F menos 9, fácil. 8. Si F menos 8 es 7, F menos 9, ¿cuánto es? 6. 6. 6. ¿Y F menos 7? 8. 8. 8, muy bien. ¿Y F menos 5? 5. No. 9. ¿Seguro? No, 10, Ah, 10, digamos. ah. 10. No, no existe el 10 Ah, existe el 10 en hexadecimal. Ah. Y este es el complemento restringido. Más 1, 8, 6, 8A. Este es el complemento auténtico, entonces acá va a 8, 6, 8, en base 16. Entonces, fíjense que si te le da 1, finaliza con la suma y el valor que me dio ahí pasa al resultado de la resta. Si me da 0 el último acarreo, hay un pasito más que es obtener el complemento auténtico de ese resultado de la suma, obviamente sin tener en cuenta el último acarreo, y eso es lo que yo pongo como resultado de la resta. Y eso es todo lo que hay de método de complemento, no hay más. En el parcial, ¿qué le podemos decir nosotros? Bueno, che, sacame el complemento auténtico. No le pedimos que apliquen todo el método del complemento completo, digamos. No le pedimos una parte. Por ejemplo, indiquen cuál es el complemento auténtico de tal número. Lo primero que tienen que fijar ustedes es si el número es negativo. Si el número es negativo, se puede continuar. Si no es negativo, y bueno, chao, listo, no hay forma de continuar. Y otro ejercicio que le podemos hacer, sí. Es decir, indique cuál es el resultado de la suma, por ejemplo, al aplicar el método del complemento. O sea, le pedimos este de acá. ¿Está? Le pedimos este de acá. Hay varias situaciones problemáticas que le podemos llegar a pedir. Cualquier cosa que ustedes en el parcial no entiendan con respecto a los enunciados, pueden preguntar. No entiendo este enunciado, ¿a qué se refiere? Y bueno, vamos a tratar de explicar lo mejor posible sin darle la solución, obviamente. ya. Pero pueden preguntar, no es que no puedan hablar en el parcial. O sea, no pueden hablar entre ustedes, sí. Pero preguntar al profe puede. Bueno, eso era todo el método de complemento. No vimos más nada que eso. Sí, decime, Mateo. Profe, ¿puede hacer un ejercicio del método directo? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ver el método directo.
El método directo. Decía el método directo solo para bases que son potencias entre sí. Cuando hablamos de base, la base de partida y la base de llegada, ¿no? Porque acá estamos hablando de conversión de sistema. Entonces, vamos a suponer que yo tengo el número 2, 5, 4 de base 8 y lo quiero pasar a base 2. Entonces, si yo tengo 2, 5, 4 de base 8 y base 2, lo primero que tengo que fijarme para saber si aplico el método directo es si son potencias entre sí. 8 y 2 si son potencias, porque si yo elevo alguna de ellas a algún valorcito, me da la otra. 8 igual a 2 al cubo. Perfecto, son potencias entre sí. Genial, se puede aplicar el método directo. ¿Cómo se aplica el método directo? Y el método directo se aplica primero mirando esta igualdad que yo acabo de poner acá, porque no la puse en vano, sino que por algo la puse. Cuando yo digo que 8 es igual a 2 al cubo, este 8, por más que no lo veamos, porque eso ya lo sabemos de matemática, es como que estuviese elevado a la 1. Pero el 1 nunca se lo pone. ¿Por qué? Porque eso está por defecto. Entonces esto es como si fuera 8 a la 1 es igual a 2 al cubo. Entonces, quiere decir, esto se lee así cuando el método directo. 1 de la base 8 se representa con 3 de la base 2. 1 de la base 8, un dígito, que es 1, un dígito de la base 8, le corresponden 3 de la base 2. En este caso, cuando estoy de este lado del método directo, no se agrupa, sino que solo se representa cada dígito del número en base 8, lo voy a representar con 3 de la base 2. ¿De dónde saco esa equivalencia? Y de una tablita que me hago acá al costado. Rapidita la tablita entre base 8 y base 2, porque son las que estoy por trabajar. Y acá pongo los dígitos de la base 8, que serían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y al lado pongo los dígitos de la base 2. El 0, el 1, el 1, 0, el 1, 1, el 1, 0, 0, el 1, 0, 1, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. Entonces, cada dígito de la base 8 se representa con 3 de la base 2. Fíjense que acá tengo el 2. El 2 es 1, 0, pero el 2 no tiene 3 dígitos, tiene 2. Entonces, sí o sí te tengo que completar con un 0 para que tenga los 3 dígitos. Entonces, acá es 0, 1, 0. El 5 es 1, 0, 1. El 4 es 1, 0, 0. Y el 3, para que tenga los 3 dígitos, es 0, 1, 1. Y ese es el número en base 2. Así de sencillo es el método. Por eso es el mejorcito para utilizar. ¿Por qué? Porque hago conversiones de manera directa y chao. Ahora, vamos al otro extremo. Si ahora yo estoy acá y quiero pasar este número de base 3 a base 9, ¿se puede o no? Y bueno, veamos si son potencias entre sí. 3 y 9 son potencias entre sí, sí, porque 3 al cuadrado es igual a 9. Este 9 es como que estuviera elevado a la 1, obviamente, ¿no? Lo mismo que le expliqué antes. Entonces, ¿cómo se lee esta igualdad? Con dos dígitos de la base 3 se forma 1 de la base 9. Y este caso es donde se agrupa. ¿Está? Porque dice, con dos dígitos de la base 3 se forma 1 de la base 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrupar. Agrupo de a 2. De esto lo que me está diciendo, que agrupe de a 2. Entonces, arrancando desde el menos significativo,
2, 2, 2. Y acá, como no me quedaron 2, lo completo con un cerito. ¿Entiendes? Y cada grupo que formé es un dígito de la base 9. ¿Y de dónde saco los dígitos de la base 9? Y de la tablita que haga entre 3 y 9. Primero pongo la mayor, 9. Este es 3. Acá tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá arranco. 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y reemplazo. El 0 de este sería con dos dígitos, ¿no? 0, 2, 0, 1, 0, 0. El 0, 2 es el 2. El 0, 1 es el 1. El 2, 0 es el 6. Y el 0, 1 es el 1. Y este es el número en base 9. Eso es todo. Es lo único que hay que saber del método directo. No hay más. Siempre va a estar o del caso de la izquierda o del caso de la derecha. En algunos casos se agrupa, en otros casos directamente se convierte. No hay que agrupar. Hay una regla. Si la base de partida es más chica que la base de llegada, se agrupa. Si la base de partida es más grande que la base de llegada, no se agrupa. La pueden retener a esa regla. Cuando la base de partida es más chica que la base de llegada, se arman grupos. ¿Y qué pasa si es más grande, profe? ¿Cómo se resuelve? Y ahí está al lado, el de la izquierda, Ah, pero ahí también estaba agrupando, ¿no? ¿no? En la de la izquierda, en el ejemplo de la izquierda, no agrupé nada. Yo reemplacé directamente. Ah, claro. Por eso le puse los dos casos. Fíjate que en el primer caso, la base de partida es más grande que la base de llegada. En el primer ejemplo que vimos. Ahí no se agrupa, ahí se convierte directamente. Se hace la conversión directa. En el segundo caso, en el de la derecha, la base de partida es más chiquitita que la base de llegada, entonces ahí sí hay que armar grupo y una vez que armo los grupos recién convierto. Son los dos casos que se le pueden presentar para el método directo. Sí, Sebastián, decir. A ver. Página. Dictamen. ¿Cómo es? Vamos de a poquito. Indique el resultado de el cuadrado del mayor número natural de dos cifras de base 5, pero falta con quién lo vamos a hacer. El resultado de calcular el cuadrado del mayor número natural de dos cifras expresado en sistema numeral de base 5, falta algo más ahí. Me parece raro, pero bueno. ¿Cuáles son los resultados? A ver. 1, 3, 1, 0, 3, 4. Base 5. 4, 3, 0, 1 en base 5. 1, 4, 3 en base 5. Ninguno. Bueno, ahí falta algo. Ese ejercicio falta la parte, porque dice, de calcular el cuadrado del mayor número natural de dos cifras expresado en sistema de numeración de base 5 por más dividido, que es lo que tenemos que calcular. Falta algo. ¿Y de dónde sacaste ese ejercicio?
Está incompleto ese ejercicio, le falta una parte. ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer? Vamos a ver, veamos. Sacar el cuadrado. No importa, ahí vamos a armar eso. Vamos a ver, capaz que sí, está bien armado, pero no. Yo creo que Pa- sería el cuadrado, profe. Sí, para mí es el cuadrado, pero bueno, vamos a ver. Tratemos de resolverlo esto. Dice, el resultado de calcular... Ah, ya entendí, no, para. O sea, el resultado de calcular el cuadrado, eso es lo que hay que calcular, ya está, ya entendí. Hay que calcular el cuadrado del mayor número natural de dos cifras expresado en el sistema de numeración de base 5. Listo, genial, ahora sí. Indica el resultado de calcular el cuadrado del mayor número natural de dos cifras expresado en un sistema de numeración de base 5. Bueno, ¿qué es lo primero que tenés que saber vos? Esto. Una vez que yo sepa esto, le tengo que aplicar el cuadrado. ¿Estamos? Yo tengo que saber el mayor, o tengo que formar el mayor número posible de dos cifras expresado en un sistema de numeración de base 5. ¿Cuál es? 44. 4, 4. 4. El mayor número natural de dos cifras expresado en un sistema de numeración de base 5 es 4, 4. Genial. Entonces, yo lo voy a ir resolviendo por partes acá. Pero no quiero esto, quiero acá. Ahora sí. No. Lo primero que tenés que hacer acá es el mayor número natural de dos cifras expresado en un sistema de numeración de base 5. Entonces acá me están diciendo que es 4, 4 en base 5. Ese es el mayor número natural de dos cifras. ¿Está? No hay otro. ¿Por qué? Porque el sistema de numeración de base 5 tiene como mayor dígito al 4. Entonces el mayor número posible de dos cifras es 4, 4. Y ahí el segundo paso es encontrar el cuadrado de ese número. Encontrar. Entonces, ¿cómo el cuadrado de ese número es? ¿4, 4? Por 4, 4. Por 4, 4. Pero ojo que es en base 5. 5. Entonces, 4 por 4. Y ya no tengo ni idea cuánto es en base 5. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pasar a Pasar a la base base 10. 10. Pasar a base 10. Entonces, 4, 4 de base 5 a base 10 es 4 por 5 a la 1 más 4 por 5 a la 0. ¿Está? ¿Qué método estoy aplicando acá? Suma ponderada. Suma ponderada, porque me conviene utilizar suma ponderada cuando la base de llegada es la base 10. Entonces, esto ya está en base 10 porque ya hice el reemplazo, son los mismos. ¿Se acuerdan? Expresar el número como suma ponderada de potencia de la base. Reemplazar 4 en base 5 es 4 en base 10. La base ya está en base 10, me queda todo lo mismo. Y ahora resuelvo. 5 a la 1, 5 por 4, 20. Más 5 a la 0, 1. Por 4, 4. Entonces esto me da 24 en base 10. Entonces ahora ya puedo hacer el cuadrado de esto. Es 24 por 24. Lo voy a hacer en base 10 al cuadrado. Y ahora multiplico como en base 10. Ahora sí puedo multiplicar en base 10, ya está el número en base 10. 4 por 4, 16. Me llevo 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 2 por 4, 8 y 2 por 2, 4. Sumo. 6, 9 más 8, 17. Me llevo 1, 1 y 4, 5. Este está en base 10. Y ahora
como me pedía el resultado en base 5, a este lo paso a base 5. ¿Y por qué método lo voy a pasar a base 5? De base 10 a base 5, por la división reiterada. Entonces divido, 1 por 5, 5, el 5, 0. Bajo el 7, de 1, 1 por 5, 5, al 7, 2, bajo el 6. Y este está de 5. 5 por 5, 25, al 26, 1. Sigo dividiendo por 5. Y acá me da 11 para 5 de 2, 2 por 5, 10, al 11, 1, bajo el 15, está de 3. 3 por 5, 15, al 15, 0. Divido en 5. Y esto está de 4 por 5, 20, al 23, 3. Este es el último cociente. Formo el 9 a partir de ahí para acá. Obviamente, encontrando primero el equivalente de cada uno de estos resultados que yo obtuve acá, tanto del último cociente como de los restos, en la base de llegada, porque esto lo estoy operando con base 10, en la base de llegada es la base 5, son los mismos. Entonces, esto es 4, 3, 0, 1 en base 5. ¿Estaba ese resultado? Eso tienen que marcar así. Ese es el resultado. Si yo me lo ponía a hacer en base 5, estaba al horno, con frita en el parcial. ¿Por qué? Y porque no me iba a acordar nunca la tabla. O me tenía que poner a hacer la tabla y no sé qué más, y no sé qué más. No tiene sentido. Por ahí es más sencillo hacer esto. Este es el trabajo que ustedes tendrían que hacer ahí en el parcial. Lleven hojas aparte porque nosotros solo le damos la hoja del examen y ustedes tienen que en esa hoja solo marcar la respuesta correcta. No pueden resolver nada ahí. Entonces tienen que resolver todo en una hojita con cálculos auxiliares y van a resolver cada uno de los ejercicios. Profe, ¿cuánto tiempo nos dan en el parcial? 2 horas. 10 preguntas. ¿Se entendió ahí? No sé quién preguntó por este ejercicio. Creo que Sebastián. Genial. Sí, decime, Francisco. Hola, profe, una pregunta. ¿Podría explicar, no sé cómo se dice? Es como una M así que está como acostada y que representa suma de militérminos. Ah, bien, 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 bien. Ya Y vamos la ahí. otra, que es como la multiplicación de los Sí, maxitérminos. ahí vamos. Símbolos son símbolos que sí son símbolos matemáticos, esos que te ayudan a hacer que la expresión algebraica sea más chiquitita. En vez de poner todos los términos que utilizan, vos podés reducir esos términos con una, ¿cómo se dice? Con unos símbolos matemáticos. Los símbolos matemáticos que nosotros utilizamos son estos. Eso es sumatoria. Y esto. Este es productor. Esto es sumatoria. Y este es productor. ¿Qué significa? Que los términos que aparezcan acá van a aparecer sumados, que los términos que aparezcan acá van a aparecer multiplicados. Eso es todo, eso es lo que significa el símbolo, digamos. Sumar lo que hay acá y multiplicar lo que hay acá. Ahora, ¿para qué lo utilizamos Consecutivo mucho no, nosotros? profe. ¿Cómo? Consecutivos son, ¿no? ¿Cómo? Consecutivos. Sí, 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 sí. Ahora vemos cómo es eso. Pero eso, acá en la sumatoria nosotros vamos a tener varias partes, ahora lo vemos. Pero esto significa que lo que aparezca acá va a ser sumado y lo que aparezca acá va a ser multiplicado. Ni más ni menos, sumatorio y productor. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son las partes de la sumatoria? La sumatoria tiene dos partes. El parte de lo que se conoce como índice, que nosotros normalmente le ponemos i, pero puede ser cualquier variable, no necesariamente i, y que arranca en un valor inicial y termina en un valor final.
¿Qué significa? Que esta sumatoria va a tener términos desde el 0 al 4. O sea, i vale 0, después i vale 1, i vale 2, 3 y vale 4. ¿Cuántos términos va a tener la sumatoria cuando yo la desglose? Va a tener 5 términos, de 0 a 4. Y acá adentro, normalmente nosotros la utilizamos con mini términos, pero podría aparecer cualquier cosa donde aparezca i. Pero puede ser cualquier cosa, no necesario mini término. Fíjense que yo acá le pongo, me voy a poner más grande, perdón, para que se note bien. Mini término sub i. ¿A dónde aparece i? Acá como sub, ¿cómo se llama esto? Es como subíndice de m. Entonces, lo que dice este simbolito es, che, sumame esto de acá desde 0 hasta 4, para ir variando desde 0 a 4. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es decir, bueno, cuando i vale 0, reemplazo i acá, sería m0, más. Cuando i vale 1, reemplazo acá. Cuando i vale 2, cuando i vale 3, y cuando i vale 4. Fíjense que ahí lo reemplacé por el valor 0, por el valor 1, por el valor 2, por el valor 3, por el valor 4. Cada vez que reemplacé i, se hizo un término. Entonces fíjense que, como les dije al comienzo, si va de 0 a 4, esta expresión tiene que tener 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Uno para cada valor de i que yo tengo. Entonces lo único que se hace es reemplazar. Y acá lo mismo. Tiene el mismo significado. Si i va desde 1 a 3, y normalmente acá lo utilizamos con los maxi términos, esto sería el maxi término 1 por, en este caso, el maxi término 2 por, en este caso, el maxi término 3. ¿Por qué? Porque reemplacé i a donde correspondía para los valores posibles, de 1 a 3. 1, 2, 3. Pero no necesariamente acá sí tienen que ser mini términos y maxi términos. No relacionen que sumatorias con mini términos y que productorias con maxi términos. No es así. Son símbolos matemáticos que yo acá le puedo poner cualquier cosa en este término de acá. Lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar en cada uno de esos términos el valor de i por los que sean posibles, lo que tengan ahí desde el límite inicial al límite final. Pero O sea no que, por es... ejemplo, arriba, profe, pudo, en vez de ser mini término, puede haber sido maxi término también. Seguramente que sí, puede haber sido. Yo te puedo dar, y ese es un ejercicio tramposo en el parcial, que como están, se relacionan a sumatoria con mini término, nosotros le damos así. También puede ser. Y desde 0 a, qué sé yo, a 3, le pongamos. De los maxi términos subí. Entonces, esto si yo lo resuelvo es el maxi término 0 más el maxi término 1 más el maxi término 2 y más el maxi término 3. ¿Por qué? Porque la sumatoria no es exclusiva del mini término, puede ser cualquier cosa acá. Esto significa sumatoria, chao. Yo tengo que sumar lo que aparezca ahí, puede darse. Y Claro, o entonces, sea, lo único que importa es el primer como símbolo. el símbolo, claro, el símbolo. Esto es sumatoria de esto que está acá adentro. Y lo único que tengo que hacer yo es reemplazar i para cada uno de esos términos. Y fíjense cómo se los damos así, le decimos. La forma normal conjuntiva tiene 4 maxi términos. Y ustedes hacen esto y le meten sí. Y no, porque la suma de mini términos, la suma de maxi términos da cualquier otra cosa, no es la forma normal y disyuntiva, ni conjuntiva, ni nada. Hay que ver qué da eso, ¿verdad? Bueno, por eso digo, hay que ir con conceptos. Son conceptos que hay que tener en claro. ¿Cómo, profe? Profe, o sea que los dos signos sirven para los mini términos y para los maxi términos. Para lo que sea, no hay drama. Ah, dale, dale. No hay drama, puede ser para cualquier cosa. Profe, o sea que a ese precio no se le puede sacar la FNT. Sí, podés Vale. hacer la FND de la FNC, pero de eso que está ahí. Pero eso ya, esto que te acabo, esa expresión, la última que acabamos de hacer, no es
ni la forma normal disyuntiva ni la forma normal conjuntiva, porque no cumple con ninguna de las dos definiciones. La disyuntiva es suma de minitérminos y la conjuntiva, por definición, es producto de maxitérminos. Ahí están los maxitérminos, pero no están con producto, están sumados, entonces que no es ni una ni otra. Tenés Claro, que entonces, trabajar esa expresión y a partir de esa expresión construir la tabla, y cuando construya la tabla recién verás cuál es la disyuntiva y la conjuntiva. Pero ¿qué hacemos nosotros en el parcial? Le decimos, dada esta expresión, indique cuántos términos tiene la forma normal conjuntiva. Y el primer valor que le ponemos es 4. Y ustedes cuando miran ahí y ven 4 maxitérminos, dicen 4 de una. Y no va a pasar 4, seguro. ¿Está? Hay que trabajarla, hay que hacer la tabla para eso, porque no cumple con la definición de forma normal disyuntiva. Si hubiera sido con el producto, sí, ahí estamos todos seguros, porque me hubiera dado producto de maxitérmino. Pero como Y en está este caso, sumado, profe, ¿cómo sería la tabla? y hace la tabla para tengo M0, para M1, para M2, tengo para M3 y eso. resuelve la suma de esos. Tienes que hacer la tabla. ¿Sí? Transforma eso de Profe, M0 a variables. Te va a dar, supongamos que sean 3 variables, el M0 te va a dar A más B más C. Entonces hace la suma de A más B más C en una columna. Después el 1 te va a dar A más B más C complemento. Hacer en otra columna y así con cada uno de los maxitérminos los vas sumando en una columnita y después hacer la suma de todos esos. Profe, ¿y la suma de todo eso sería alguna forma? ¿No? Vos vas a sacar la suma, te va a dar la salida de la función y en base a la salida de la función es que tendrás que determinar después lo que te pidan en el ejercicio. Yo puse un ejemplo cualquiera que se me acaba de venir a la mente, que por ahí lo ponemos. Lo más importante, como les repito, es cuando ustedes arranquen con un ejercicio, lean bien qué es lo que le están pidiendo y vean y analicen lo que están por hacer. ¿Está? No traten de resolverlo rápido. La idea no es resolverlo rápido, sino resolverlo bien. Así que lean 2 veces antes de hacerlo. Hay algunos que son muy intuitivos y salen rápido, pero hay otros que por ahí tienen sus pequeñas cuestiones particulares que hay que tenerlo con más, hay que tomarlos con más calma, digamos, y analizarlo bien. Sí, decime, José. Levantaste la mano, pero no te escucho. Sí, dime. Ah, quieren resolver el práctico, todavía no lo han resuelto. Pucha, che. Y hacen lo que tengan que hacer, es lo mismo. Es bastante lógico esto, a ver. Claro, pues. Vamos a hacer. Acá, y creo que estaba de 0 a 2, no sé. De M, 3 por I. Y acá lo único que dice, si sigo lo mismo que acabamos de decir, la lógica de esto es, hay que reemplazar en I lo que dice los valores. Ah, perdón, no puede ser acá 0. Porque si no me va a dar. Ah, no, sí puede ser 0. No dije nada. Sí puede ser 0. Entonces decimos, cuando vale 0, reemplazo M de 3 por 0, porque acá 3 está multiplicado, 3 por I. Por M de 3 por 1 por M de 3 por 2. ¿Qué hice? Lo que decía la técnica esta de la productora de la sumatoria. Reemplazo I para cada uno de los valores posibles. Nada más que acá ahora I está multiplicado por 3. Entonces 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2. Y esto es igual a el M0 por el M3 por el M6. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Eso lo tienen en el práctico. Ahí es un 3 por I. O sea que se multiplica por 3 comenzando del 0 hasta el 2. Claro. La productora dice, reemplaza en donde te diga ahí en el término por los valores 0, 1 y 2. 0, 1 y 2.
Eso es todo lo que indica el símbolo. Eso es el símbolo este de productor y de sumatoria es igual. Hay que reemplazar los valores de i a donde aparezca i en el término que yo tengo, que estoy poniendo ahí. Los reemplazo y ahí me da el resultado. Bueno, vamos llegando a las últimas preguntas, nos quedan 20 minutos. ¿Alguien más quiere consultar algo? Ya estamos todos seguros de que el sábado nos va a ir re bien. Yo, profe, ¿cómo se hace el complemento restringido en el sistema de números? ¿Y es lo que acabamos de hace rato? No, llegué tarde. Ah, lo siento. Los... me están grabando, ¿dónde me están poniendo? Cobro por la grabación. No, ya fue, ya una vez que pasaste, llegaste tarde, llegaste tarde. Aldana, sí. Levantó la mano Aldana, Sebastián y Ana, en ese orden. Aldana primero, no sé si me escucha o no la escucho yo. Sí, profe, tenía una consulta. En el diagrama de Carnot, ¿puede dar Sí. todo 0 o todo 1? No puede, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Vamos a... Está buena la pregunta. Creo que eso no lo vimos acá al final, en la clase pasada. En el diagrama de Carnot, a ver si tengo el dibujito yo por acá. Sí, lo tengo por aquí. Tac. Sí. Ustedes tienen el diagrama de Carnot. Vamos a suponerlo en 3 variables, ¿está? Porque en 4 es lo mismo, da igual. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Puede aparecer lo que dice la tabla? ¿Puede aparecer todos ceros acá? ¿O todos unos? Sí, puede aparecer. ¿Por qué puede aparecer? Porque si me aparece esto, significa que yo estoy en la función que tiene todos ceros como salir. Si esto me aparece, es porque mi función en A, B y C tiene las 8 salidas 0. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. La única forma de que todos los ceros aparezcan acá es porque son todos ceros. Y acá estamos en una de las funciones especiales que nosotros habíamos visto, que era cuando eran todos ceros o todos unos. Para todos uno da lo mismo, ¿no? Acá serían todos uno. Pero ¿qué pasa cuando la función son todos ceros y yo quiero encontrar la función mínima como suma de producto? La función mínima como suma de producto y la función mínima como producto de suma. En este caso, como son todos ceros, la función mínima como producto de suma es 0. Porque no hay otro término, es 0. La función constante es 0. Y la función mínima como suma de producto no existe. Porque no hay unos. ¿Estamos? Si te da todo 0, la función mínima como producto de suma es 0. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un grupo acá de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que se puede hacer, ninguna de las variables se mantiene constante. O sea, ninguna de las variables mantienen su valor, todas cambian. Y si todas cambian, no va ninguna variable. Efectivamente, no va ninguna variable porque la función mínima como producto de suma es 0. Lo mismo si todas fueran unos acá. Si todas fueran unos, la función mínima como suma de producto es 1 y la función mínima como producto de 0 no existe. Y ahora es algo interesante también decir, che, ¿y cuál es el logigrama mínimo de esto? ¿Existe un logigrama mínimo? Sí, existe un logigrama mínimo. El logigrama mínimo va a provenir obviamente de la función mínima como producto de sumas, porque es la única que existe. ¿Y cómo se construye un logigrama mínimo para un 0? ¿Cómo se puede hacer un logigrama para un 0? ¿Qué operación a mí me puede dar 0? A por A complemento. A por A complemento. Si ustedes se fijan, A por A complemento, según el postulado 4, eso me da 0.
¿Está? A por A complemento es igual a 0. Entonces, el logigrama mínimo lo puedo hacer así. A complemento producto. Entonces de acá me sale A por A complemento. Y este es el logigrama mínimo. Existe el logigrama mínimo cuando la función mínima como producto de suma es 0. Al revés podrían hacer lo mismo. La función mínima como suma de productos sería 1 y A más A complemento sería 1 y se hace ese lograma mínimo. ¿Y cuál es la Fmin? La Fmin es 0, obviamente. Es la expresión, o podrían poner A por A complemento, porque es la expresión del lograma mínimo. Sí, decime, Sebastián. No sé si quedó claro, perdón. ¿Quién había preguntado primero? Aldana, creo. Sí, gracias. Genial. Ahora estaba Sebastián, me acuerdo, en ese orden. Sí, decime, Sebastián. No va a preguntar Sebastián. Pasemos a Ana. Ah, bueno. No te- Sí, pasa. Pasa, pasa. Sí, es lo mismo que tenías en el trabajo práctico, en uno de los últimos ejercicios. Pues, a ver. ¿Cómo era el ejercicio? Para darme un segundo. ¿Sí? Son cerrados, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para hacerlo? Ah, son ya. Para que no me sale el corchete. Para que estoy mirando en mi teclado. ¿Cómo hago el corchete? 123. P, Q. ¿Sí? De manera que posean igual cantidad de números naturales. ¿Y cuánto vale P, cuánto vale Q y cuánto vale R? 2, 2, 2 en base 4. Sí, Q es 6, 7 en base 8 y R es 4, 2 en base 8. Bien. Y el resultado te lo pide. ¿En qué base? ¿Ese tiene que estar en base 10? Ah, y te dan opciones. Bueno. ¿Cuáles son las opciones que tenés abajo? No importa, decime cuáles son las opciones. Es igual a en base. Se te cortó. 1, 0, 0 en qué base? Me dice, te cortó la base. Base 2. ¿Qué más? 1, 1, 6. Base 8. ¿Qué más? 5, 0. Base 16. ¿Qué más? 1, 2, 0. Base 8. ¿Qué más? ¿Hay alguna más? ¿Hasta ahí? Genial. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Si ya hicieron el de práctico, es exactamente lo mismo. Yo tengo un valor para P, un valor para Q, un valor para R y me falta averiguar S. Entonces, si les pongo un ejemplito acá que es muy pavote, pero de ahí salen clarísimo cómo es el ejercicio. Vamos a suponer que ya tengo todo en base 10 yo.
Ya lo tengo en base 10. Entonces acá digo que P es 10 y que Q es 15. Este es P. Este es un ejemplo cualquiera, ¿no? No es en base a este que está acá. P es 10, Q es 15 y R es 28. Me falta averiguar S. ¿Cuántos números hay entre 10 y 15 para intervalos cerrados? 5. 5. 5. Ah, ahí ya metieron la pata. 4, 6. Son 6. 6. Entre 10 y 15 para intervalos cerrados son 6. Por eso les puse un ejemplo que salía rápido. No es 15 menos 10, ¿no? Que da 5. Si ustedes se ponen con los deditos es 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Le dan 6 números. Acá hay 6 números. Para acá, que también haya 6 números. ¿Cuánto tiene que valer ese? 33. 33. 33, muy bien. Bueno, eso es lo que tienen que hacer ahí. ¿Se entiende o no? Contar con los deditos. Contar con los deditos, ni más ni menos. Claro. Es pasar todo a base 10. Esto lo tenés que pasar a base 10. Esto lo pasás a base 10. Esto lo pasás a base 10. Y ya tenés algo como este ejercicio que yo te planteé acá. Entonces el S te va a salir muy fácil y te va a salir en base 10. Después te tienes que chequear. Si ese S en base 10 es este, bueno, genial. Ahora, si ese S que obtuviste acá, que lo obtuviste en base 10, no era este, y tendrás que preguntar si era en base 8, si era en base 16, y etcétera. Tenés que ir pasando por todas las posibles bases, digamos, a ver si alguna era correcta. ¿Se entiende? Genial. Después, ¿quién me quedaba? Ya bajaron toda la mano, no sé quién quedó levantando la mano. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, decime. ¿Cómo quedaría este número que le voy a decir ahora con la división reiterada y la multiplicación reiterada? Porque a mí me da un número con un método, pero haciéndolo con el otro, con este método me da otro número. A ver, decime. 423,21 en base 5 y tengo que llegar a la base 8. Ujú. Tenés que llegar a la base 8. Bien. Sí. ¿Qué hiciste acá? Vos decime qué hiciste, yo digo, vamos viendo si está bien. Acá de la base 5 a la base 8, estamos al horno con frita porque no hay para aplicar método directo. Entonces, podemos aplicar suma ponderada. No sé si eso es lo que fuiste por suma ponderada. No, yo directamente lo dividí con la división reiterada y después al coma 21 lo multipliqué por multiplicación reiterada. Trabajando con estas bases, ¿no es cierto? De base 5 a base Claro, 8. con base 5, sí. Y con base 8. Ujú. Bueno. Si vos querés hacer por división reiterada, primero. ¿Estamos? Esto es lo primero que vos tenés que hacer. La parte entera primero. 4, 2, 3 de base 5 a base 8. Por división reiterada tenés que encontrar el equivalente de la base de llegada en el sistema de la base de partida. Entonces vos fíjate que 8 por convención ya está en base 10. Tengo que encontrar su equivalente en base 5. 8 de base 10, ¿a cuánto equivale en base 5? Y equivale a, y si hago la tablita y ustedes se fijan o hacen la tabla, en 1,01. ¿Cómo? 1,3. 1,3, 1,4. Es muy fácil. Se hace la tablita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahí al final. Este es base 10, ponele. Y este es base 5. 0, 1, 2,
3, 4, hasta ahí son lo mismo. Y de ahí viene 1, 0, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Es 1, 3. Entonces acá la división que yo tengo que hacer es 4, 2, 3 dividido 1, 3. Y ahí tengo que hacerlo en base 5. ¿Cómo se hace esto en base 5? Dificilísimo, ¿no? Es mejor, profe, hacer un puente ahí. Es mejor hacer un puente. Esto pasarlo a base 10. Esto pasarlo a base 10. Y de base 10 a base 8. ¿Está? Para no tener que dividir en base 5, porque si no, me va a salir cualquier cosa. ¿Se entiende o no? La alumna que preguntó. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces hacemos acá de base 10 a de base 10 por suma ponderada, que va a salir fácil. Y después de base 10 a base 8, sí, por división reiterada, que también va a salir fácil. Y para la parte fraccionaria, que me quedaría, por otro lado, 0,21 de base 5 a base 8, también lo puedo hacer por suma ponderada y después por multiplicación reiterada. También puedo hacer esto. Acá ya es más, con mucha más paciencia, ver si conviene o no hacer esto a base 10. ¿Por qué? Porque por ahí cuando ustedes pasan a base 10 esto, por suma ponderada obviamente, que le va a quedar 2, de base 5 a base 10 le va a quedar 2 por 5 a la menos 1 más 1 por 5 a la menos 2. Hay que ver si ese resultado da fácil. Perfecto, vamos por ese lado y después aplico multiplicación reiterada para pasar de base 10 a base 8. Ahora, si este resultado da un poco raro porque da con muchos lugares decimales, ahí conviene hacerlo de manera directa, desde base 5 a base 8 por multiplicación reiterada. Porque la multiplicación es más fácil que la división. Porque ahí tendrían que llevar el 0,21 por 1,3. Y fíjense que la división por 1, la multiplicación por 1,3 en base 5 le va a resultar un poco más fácil, porque es multiplicar 3 por 1, 3 por 2. En base 5, que es más fácil manejarse con los dedos o hacerse una tablita rápida. ¿Tá? Pero eso ya es decisión de cada uno. Vuelvo a repetir, esto se puede hacer, pero si al pasar por suma ponderada la parte fraccionaria de base 5 a base 10 me da números con muchos decimales, eso puede traer un inconveniente a la hora de encontrar el resultado correcto. En ese caso, conviene no pasar por la base puente y sí ir directamente por multiplicación reiterada acá. Pero eso ya es decisión de cada uno. ¿Tá? Se puede hacer de las dos maneras. Cuando es la parte entera, sí o sí vamos primero a base 10 y después a la otra base, porque ahí las operaciones son mucho más sencillas. Para la parte fraccionaria es para donde hay que tomar esta decisión. Si conviene ir por la base puente o no conviene ir por la base puente. Bien. Y nos estamos quedando sin tiempo. ¿Alguien más? Una última pregunta que en 5 minutos si se le puede responder. Yo, Nos profe, vamos. Sí, decime. a mí me confunde un poco la multiplicación reiterada, no sé si puede hacer un ejemplo. Dale. Vamos a pasar. La multiplicación reiterada es siempre cuando vamos de un número que está en base 10 a cualquier otra base. Vamos a pasarlo a base 5. ¿Está? Entonces, lo que hace el método es encontrar el equivalente de la base de llegada en el sistema de la base de partida. En este caso, cuando estamos dentro del caso práctico, que es la base 10, la base se mantiene igual. ¿Por qué? Porque 5 ya está en el sistema de numeración decimal porque es una base. Entonces yo tengo que empezar a multiplicar nomás. Utilizando aritmética de la base de partida. Como es la base 10, lo multiplico. 5 por 2, 10, en base 10, ¿no? 5 por 2, 10, me llevo 1, 5 por 5, 25, y 1, 26, me llevo 2.
5 por 3, 15 y 2 que me llevaba 17. 3 lugares decimales, y de ahí obtengo la parte entera de esa multiplicación. Le resto la parte entera y me queda 0,76. Y eso lo vuelvo a multiplicar por 5. 5 por 6, 30. Me llevo 3. 5 por 7. ¿Por qué no bajo el 0, profe? Es importante. ¿Cómo? ¿Por qué no bajo el 0? Es decir, queda 1,760 Ajá. y no bajo el 0. ¿Por qué no lo bajo? El ¿Por 0 qué? está... ¿Puedo decirme por qué? Enojé. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que no lo bajé? No sé, porque yo lo hago normalmente, es decir, quito el 1 de la coma, que está al otro lado, que otro lo quita, y bajo el número entero, es decir, el 7, el 6 y el 0. ¿Pero por qué? A ver, tiene un porqué matemático, obviamente, ¿no? Claro, pero Porque 0 en la parte fraccionaria, 0 a la derecha en la parte fraccionaria no tiene valor ya. Es lo mismo que el 0 a la izquierda en la parte entera. Ah, listo, profe. Por eso. Gracias. 5 por 6, 30, me llevo 3. 5 por 7, 35. ¿Y 3 que me llevaba? 38. 2 lugares decimales, menos la parte entera, 0,8. Por 5. 5 por 8, 40. 4, menos 4, se hizo 0, y ahí termina la multiplicación reiterada, porque se me hizo 0. Entonces, una vez que obtuve todo esto, estos números los obtuve en base 10, porque yo estoy trabajando con aritmética de la base de partida. Entonces, a esto lo tengo que encontrar el equivalente en base 5, que en este caso son los mismos. ¿Está? El equivalente de este en base 10, este en base 5, este es lo mismo, este es lo mismo. Y ahora tengo que formar el número partiendo desde arriba hacia abajo con cada una de esas partes enteras que yo fui sacando. Fíjense que siempre fui sacando la parte entera de lo que me daba la multiplicación. Y una vez que saqué los equivalentes, ya puedo armar el número, entonces puedo decir que 0,352 en base 10 es equivalente a 0, y ahí vienen estos que yo saqué acá. 1, 3, 4 en base 5. Y esa es la multiplicación reiterada, esa es la técnica. Recordar siempre que, primer paso, yo se los dicté a los pasos acá, lo tienen que tener, así que repasen bien esos pasos. Encontrar el equivalente de la base de llegada en el sistema de la base de partida, multiplicar reiteradas veces utilizando aritmética de la base de partida, ir sacando las partes enteras y al final convertir. Acá dijimos, había tres posibilidades en realidad. Que se me haga 0, como en este caso, que se encuentre un número que ya encontré en otra multiplicación anterior, que se me dio un resultado ya que había pasado antes, en ese caso es un número periódico, y que no se dé ninguna de estas dos que acabo de nombrar, con lo cual yo trabajaba como máximo hasta 8 multiplicaciones, y de ahí ya trabajaba con 8 dígitos decimales. Pero no mucho más que eso. Eso es la multiplicación reiterada. Y se hicieron las 10. Y nos vamos a la casa. Gracias, profe, gracias. Gracias, Bien. profe, disculpe la interrupción. Oh, no hay problema, nos vemos profe. Gracias, profe. sábado, si Dios quiere. Con algunos nos veremos el sábado. De una. Deseo suerte, profe. Chao, chao. Profe, una lluvia el sábado, che. Nos vemos, chao, chao.